La lluvia caía con fuerza sobre los tejados de Madrid, lavando la sangre y el polvo de las calles como si quisiera borrar todo rastro de lo ocurrido. Pedro caminaba solo, con la gabardina empapada y el rostro endurecido por la noche anterior. En sus manos aún llevaba el sobre sellado que el anciano del tren le había entregado. No sabía si abrirlo ahí, bajo la lluvia, o esperar a llegar a un lugar seguro. El eco de pasos detrás de él lo obligó a acelerar el ritmo. No se atrevió a mirar atrás. Entró en una pequeña cafetería de barrio, vacía salvo por una camarera que lo observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Se sentó en la mesa del rincón, alejado de la ventana. El sobre parecía latir en sus manos como si guardara algo vivo. Lo abrió lentamente, rompiendo el sello de cera con el pulgar. Dentro había una sola hoja, escrita con tinta negra. La caligrafía era firme, elegante, pero las palabras parecían susurrar peligro. No confíes en nadie, ni siquiera en ti mismo. Pedro frunció el ceño, sintió que alguien se acercaba. Levantó la mirada y vio a un hombre con sombrero negro que ya había visto antes, aunque no recordaba dónde. El hombre se sentó frente a él sin pedir permiso. «Sabes demasiado, Alonso», dijo, con voz grave. Pedro apretó la hoja entre sus dedos, intentando ocultar el temblor. La camarera fingía limpiar una mesa, pero escuchaba cada palabra. El hombre deslizó una pequeña caja de madera sobre la mesa. «Ábrela cuando estés solo». Pedro intentó hacer una pregunta, pero el hombre ya se levantaba para marcharse. Afuera, la lluvia parecía golpear más fuerte, como marcando el ritmo de un reloj invisible. Pedro guardó la caja en el bolsillo interior de la gabardina, sintiendo su peso como si llevara un pedazo de plomo. Afuera, el aire olía a humedad y óxido. Caminó sin rumbo fijo, pero sus pasos lo llevaron inevitablemente hacia el barrio antiguo, donde las calles estrechas formaban un laberinto. El silencio era espeso, roto solo por el eco distante de un acordeón callejero. A cada esquina sentía que alguien lo seguía. Giró bruscamente en un callejón y se detuvo, escuchando. Nada. Solo su respiración agitada. Sacó la caja y la observó bajo la luz tenue de una farola. Estaba cerrada con un candado diminuto. Recordó las palabras del hombre. «Ábrela cuando estés solo». No podía esperar más. Forzó el candado con una navaja que llevaba desde hacía años. Dentro encontró una llave antigua y una fotografía en blanco y negro. En la foto, un grupo de personas sonreía en una terraza. Entre ellos, Pedro reconoció a su propio padre, muchos años más joven. En el reverso, una fecha, 12 de mayo de 1987, y una dirección escrita a mano. Sintió un escalofrío. Guardó la llave y la foto y decidió ir a esa dirección. El barrio parecía dormido, pero detrás de las ventanas oscuras había ojos que lo seguían. Cuando llegó al portal, el número coincidía con el de la foto. Empujó la puerta y, para su sorpresa, estaba abierta. Un olor a madera vieja y polvo lo envolvió. Subió las escaleras con cuidado, cada crujido resonando como un disparo. En el primer piso, la penumbra se volvía casi sólida. Pedro notó que una de las puertas estaba entreabierta. Empujó lentamente y vio un salón cubierto con sábanas amarillentas. Sobre una mesa había un teléfono antiguo, de disco, desconectado. Se acercó y vio un sobre al lado, con su nombre escrito a mano. Lo abrió con cuidado, encontrando una carta breve. «Si lees esto, ya sabes demasiado». El pulso se le aceleró. Guardó la carta y exploró el resto de la habitación. Una ventana rota dejaba entrar corrientes de aire frío. En la pared, alguien había dibujado un mapa de Madrid marcado con cruces rojas. Una de ellas señalaba un punto en el río Manzanares. Sintió la necesidad de ir allí de inmediato. Cuando salió, oyó pasos en la escalera. No esperó para averiguar quién era. Bajó de dos en dos los escalones. La puerta principal ahora estaba cerrada. Tiró con fuerza y logró abrirla, saliendo a la calle. Afuera, la ciudad parecía la misma, pero algo en el ambiente había cambiado. Caminó rápido, sin mirar atrás, con la sensación de que el tiempo se le agotaba. El Manzanares reflejaba luces intermitentes de la ciudad, como si el agua guardara secretos propios. Pedro siguió la orilla hasta llegar a un puente de hierro. Allí, una figura lo esperaba.
Era una mujer de cabello oscuro, envuelta en un abrigo largo. «Llegas tarde», dijo sin preámbulos. «La llave que tienes no abre una puerta, abre un destino». Pedro quiso preguntar más, pero la mujer le entregó un pequeño paquete envuelto en papel encerado. «Protégelo. Ellos no deben encontrarlo antes del amanecer». Ella se alejó sin darle oportunidad de responder. Pedro desató el paquete y encontró dentro un medallón oxidado con un símbolo que no reconoció. Lo guardó en el bolsillo y decidió regresar a casa. Sin embargo, en su edificio las luces del pasillo estaban apagadas. Subió las escaleras en silencio, pero al llegar a su puerta, encontró que la cerradura estaba forzada. Entró y vio que todo estaba revuelto. Sobre la mesa, alguien había dejado una sola palabra escrita en sangre: «Corre». Pedro retrocedió un paso al ver la palabra escrita en sangre. El olor metálico era intenso, casi sofocante. Cerró la puerta con cuidado, intentando calmar su respiración. Sabía que no debía quedarse allí más de unos segundos. Buscó rápidamente su mochila y metió dentro el medallón. También guardó la carta encontrada en la casa abandonada. Un ruido en la cocina lo hizo girar bruscamente. Una sombra se movía detrás de la cortina. Con un movimiento rápido, la apartó, pero no había nadie. El grifo comenzó a gotear de forma irregular. En el agua vio reflejado por un instante un rostro desconocido. Parpadeó y la imagen desapareció. El móvil vibró en su bolsillo. Un número oculto enviaba un solo mensaje: «No abras la ventana». Pedro se giró hacia el ventanal del salón. Al otro lado, una figura inmóvil lo observaba. No podía distinguir sus rasgos por la oscuridad. El corazón le golpeaba en el pecho. Apagó todas las luces de la casa. La figura seguía allí, sin moverse. Se apartó lentamente, manteniendo la mirada fija. Entonces escuchó pasos en el pasillo. Alguien más estaba dentro del edificio. Tomó una decisión impulsiva: saltar por la ventana trasera. Cayó en un callejón húmedo, con el frío calando hasta los huesos. Pedro se incorporó rápidamente, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. El callejón estaba sumido en una penumbra espesa. Un gato maulló desde una esquina, haciéndole saltar el corazón. Escuchó una puerta metálica cerrarse a lo lejos. El eco del sonido se prolongó como un susurro inquietante. Caminó lentamente hacia la salida del callejón. Las luces de la calle parpadeaban de forma intermitente. El aire olía a humedad y óxido. Un coche negro estaba estacionado al otro lado. Sintió que alguien lo observaba desde el interior. Las ventanillas estaban completamente tintadas. Dio un paso atrás, pero la puerta trasera del coche se abrió. Una voz grave lo llamó por su nombre. «Pedro, sube, no tenemos tiempo». Dudó por un segundo, evaluando la amenaza. Finalmente se acercó con cautela. Dentro, un hombre de traje y gafas oscuras lo esperaba. «Si quieres respuestas, tendrás que confiar en mí». Pedro subió, cerrando la puerta detrás de él. El coche arrancó con fuerza, alejándose de la zona. La ciudad parecía desvanecerse a medida que avanzaban. El hombre le entregó un sobre sellado. «Esto es lo que buscabas, pero tiene un precio». Pedro abrió el sobre y vio una fotografía de sí mismo, tomada esa misma noche. Un escalofrío recorrió su espalda. El coche giró bruscamente hacia una carretera secundaria. Los faros apenas iluminaban el camino. Pedro observaba al conductor con creciente desconfianza. «¿Quién eres y por qué me ayudas?», preguntó. El hombre sonrió sin apartar la vista del camino. «No te ayudo, te uso». Pedro tensó los hombros, listo para cualquier movimiento. Una señal oxidada indicaba la entrada a un área industrial abandonada. El coche se detuvo frente a una nave enorme y silenciosa. La puerta de la nave estaba entreabierta. Un haz de luz se filtraba desde el interior. El hombre bajó del coche y le hizo un gesto para que lo siguiera. El sonido de sus pasos resonaba en el piso de cemento. Dentro había varias mesas cubiertas con mapas y documentos. Pedro reconoció uno de los planos. Era de su propio edificio. También había fotos de vecinos y empleados. El hombre colocó una carpeta frente a él. «Todo esto es por algo que encontraste y no deberías haber visto». Pedro hojeó las fotos con las manos temblorosas. En todas había marcas rojas señalando ciertos rostros.
Ellos saben que estás vivo, Pedro. Una puerta lateral se abrió con un chirrido. 3 personas encapuchadas entraron, bloqueando la salida. El hombre de traje sacó un arma y se la entregó a Pedro. O sales ahora, o no sales nunca. Pedro tomó el arma con manos sudorosas. El metal frío le recordó lo real de la situación. Los encapuchados avanzaban sin decir palabra. Uno de ellos llevaba un tubo metálico. Otro, un cuchillo que brillaba bajo la luz tenue. Pedro retrocedió hasta sentir la pared en su espalda. El hombre de traje disparó al techo para ganar tiempo. El estruendo hizo eco en toda la nave. Los intrusos dudaron por un segundo. Pedro aprovechó para correr hacia la puerta lateral. Sintió un golpe en la espalda que lo hizo trastabillar. Aún así, siguió corriendo sin mirar atrás. La salida daba a un pasillo largo y oscuro. El olor a moho y polvo era sofocante. Al final del pasillo, una luz parpadeaba. Sus pasos resonaban como tambores en la soledad. Escuchó detrás de sí el sonido de botas pesadas. La persecución había comenzado. Llegó a la puerta de salida y empujó con fuerza. La puerta cedió con un chirrido ensordecedor. Afuera, el aire frío de la madrugada lo golpeó en el rostro. Corrió hacia una verja oxidada y la trepó. Una voz le gritó algo que no alcanzó a entender. Al caer del otro lado, se torció el tobillo. Pero siguió avanzando, decidido a escapar. El dolor en el tobillo era insoportable. Cada paso parecía una puñalada. La calle estaba desierta, cubierta de basura y charcos. Una farola chisporroteó al pasar bajo ella. Pedro escuchó un motor acercarse. Una furgoneta blanca dobló la esquina a gran velocidad. Sus luces lo cegaron por un momento. Sin pensarlo, se ocultó tras un contenedor. El vehículo pasó lento, como buscándolo. Pedro contuvo la respiración. El conductor giró la cabeza en su dirección. Sus ojos se encontraron fugazmente. La furgoneta aceleró, alejándose unos metros. Pero de pronto frenó y comenzó a retroceder. Pedro corrió hacia la primera puerta abierta que encontró. Era un viejo taller mecánico. El olor a aceite y metal oxidado lo envolvió. Se escondió detrás de una pila de neumáticos. Escuchó pasos pesados entrando. Una linterna comenzó a barrer la oscuridad. La luz se acercaba peligrosamente a su escondite. El latido de su corazón era ensordecedor. Cerró los ojos como si así pudiera desaparecer. Un ruido fuerte distrajo a su perseguidor. Pedro aprovechó para escabullirse por la puerta trasera. Afuera, la noche seguía tan fría como antes. La calle estaba apenas iluminada por un viejo letrero de neón. El parpadeo de la luz parecía marcar un compás macabro. Pedro cojeaba, buscando un lugar seguro. Un perro callejero lo siguió durante unos metros. Sus pasos resonaban huecos sobre el pavimento. De pronto, un disparo rompió el silencio. La bala impactó contra un poste cercano. Pedro se agachó instintivamente. El sonido de un segundo disparo lo obligó a correr. Doblando una esquina, encontró un portón abierto. Dentro, una escalera subía hacia un ático oscuro. Subió de 2 en 2 los escalones, ignorando el dolor. Al llegar arriba, se encerró con un cerrojo viejo. Se dejó caer al suelo, jadeando. El olor a madera húmeda llenaba el lugar. A través de una rendija, vio luces moviéndose abajo. Sus perseguidores lo estaban rastreando. El crujido de las tablas bajo sus pies lo delató. Alguien golpeó la puerta con violencia. «Sabemos que estás ahí», gritó una voz. Pedro buscó desesperado otra salida. En una esquina encontró una trampilla. La abrió con dificultad y vio una escalera hacia el tejado. Sin pensarlo, subió al exterior. El aire del tejado era aún más gélido. Desde allí, Pedro podía ver todo el barrio dormido. Las chimeneas humeaban lentamente. Un gato negro cruzó el borde del tejado. Detrás de él, una sombra humana se movía con sigilo. Pedro se agachó, intentando no hacer ruido. El crujir de las tejas lo delató de nuevo. La sombra se detuvo, escuchando. «No tienes escapatoria», dijo una voz grave. Pedro corrió hacia el otro extremo del tejado. La distancia entre edificios era grande. Dudó solo un segundo antes de saltar. El impacto en el tejado vecino le arrancó un quejido. Sintió un dolor agudo en las costillas. Se arrastró hacia una pequeña ventana abierta.
Dentro encontró un almacén polvoriento. El olor a madera vieja y humedad era intenso. Se dejó caer entre cajas y barriles. Afuera, los pasos se multiplicaban. Pedro escuchó el roce de cuerdas siendo lanzadas. Estaban intentando rodearlo. Tomó una barra de hierro como única defensa. El corazón le latía tan fuerte que casi dolía. Una mano asomó por la ventana. Pedro golpeó con todas sus fuerzas. El grito del intruso resonó en la oscuridad. La mano se retiró de inmediato. Pedro aprovechó para empujar unas cajas contra la ventana. Sabía que no duraría mucho. Buscó otra salida desesperadamente. Encontró una puerta lateral cerrada con candado. La golpeó varias veces, sin éxito. Afuera, las voces se acercaban. Alguien intentó forzar la entrada principal. Pedro buscó entre las cajas y halló un destornillador oxidado. Intentó abrir el candado con manos temblorosas. El metal cedió con un chasquido. Abrió la puerta y salió a un callejón estrecho. El aire estaba impregnado de olor a basura. Avanzó rápido, mirando sobre su hombro. Una sombra apareció al final del callejón. Pedro se detuvo, sin saber hacia dónde correr. El hombre levantó una pistola. Pedro se agachó justo cuando sonó el disparo. La bala impactó en la pared detrás de él. Sin pensar, se lanzó contra su atacante. La pistola cayó al suelo. Ambos forcejearon en silencio. Pedro logró asestar un golpe en el rostro y volvió a correr, sin mirar atrás. La calle desembocaba en una plaza desierta. El eco de sus pasos retumbaba en las paredes. Una farola parpadeaba, lanzando sombras inquietantes. Pedro se escondió detrás de una fuente abandonada. El agua estancada olía a podredumbre. Escuchó un motor encenderse cerca. Las luces de un coche iluminaron la plaza. Pedro se agazapó para no ser visto. Dos hombres bajaron del vehículo. Uno llevaba una escopeta colgada al hombro. El otro encendió un cigarrillo, calmado. «Está cerca», dijo, exhalando humo. Pedro contuvo la respiración. El humo del cigarrillo se mezclaba con el aire frío. Uno de los hombres comenzó a inspeccionar la plaza. Se acercaba peligrosamente a la fuente. Pedro cerró los ojos, rezando en silencio. De pronto, un fuerte estallido se oyó a lo lejos. Los hombres se giraron hacia el sonido. «Vámonos», dijo uno apresurado. Subieron al coche y arrancaron. Pedro esperó unos segundos antes de salir. Su corazón seguía acelerado. Decidió dirigirse hacia el río, donde podría esconderse mejor. Y empezó a caminar por las calles vacías. El sonido del agua del río le dio una breve sensación de calma, pero sabía que no podía relajarse. El reflejo de la luna dibujaba líneas plateadas sobre la corriente. Pedro se agachó bajo un puente de piedra. Allí, el eco de cada gota amplificaba el silencio. Una rata pasó corriendo entre sus pies. El olor a humedad y óxido llenaba el aire. De repente escuchó pasos sobre el puente. Las voces eran inconfundibles. Estaban buscándolo. Pedro retrocedió, ocultándose entre las sombras. Una linterna iluminó el borde del río. La luz pasó a solo unos centímetros de su rostro. Contuvo la respiración. «Aquí abajo no hay nada», dijo uno de los hombres. Se alejaron lentamente. Pedro esperó un par de minutos. Entonces salió de su escondite. Necesitaba encontrar un refugio más seguro. Caminó por un sendero junto al río. El aire nocturno cortaba como cuchillas. Una figura encapuchada apareció a lo lejos. Pedro se detuvo, intentando reconocerla. La figura levantó la cabeza y sonrió de una forma inquietante. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién eres?», preguntó con voz tensa. La figura no respondió. Dio un paso adelante, saliendo a la luz. Era una mujer, con ojos oscuros e intensos. «Si quieres vivir, sígueme», dijo. Pedro dudó, desconfiado. La mujer miró hacia atrás, nerviosa. «No hay tiempo», insistió. Comenzó a caminar rápido. Pedro la siguió a regañadientes. Tomaron un camino oculto entre matorrales. El suelo estaba húmedo y resbaladizo. A lo lejos se escuchaban sirenas. «¿Quién te envía?», preguntó Pedro. La mujer no contestó. El sendero desembocó en una cabaña de madera. «Entra», dijo, empujando la puerta. El interior estaba iluminado con velas.
Un mapa de Madrid cubría la pared. Varias zonas estaban marcadas en rojo. Pedro sintió que algo no encajaba. ¿Qué es todo esto?, exigió saber. La mujer lo miró fijamente. Es la única forma de sobrevivir. Pedro se acercó al mapa, examinando las marcas. Reconoció varias calles por las que había pasado esa noche. Había círculos negros y flechas que señalaban rutas de escape. Ellos controlan estas zonas, dijo la mujer. Pedro frunció el ceño. ¿Quiénes son ellos?, preguntó. Los que te quieren muerto, respondió sin vacilar. Encendió un cigarrillo y se sentó. El humo formaba figuras en la penumbra. Pedro sintió un nudo en el estómago. No puedo quedarme aquí, dijo. Si sales, no durarás una hora. El silencio se volvió pesado. Afuera, el viento golpeaba la cabaña. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Pedro. La mujer lo miró a los ojos. Porque yo también estuve en tu lugar. Sus palabras sonaron como una advertencia. Pedro bajó la mirada, pensativo. Un golpe seco sonó en la puerta. La mujer apagó las velas de inmediato. Todo quedó en completa oscuridad. Pedro escuchó el sonido metálico de un arma. «No hagas ruido», susurró ella. Afuera las pisadas eran cada vez más fuertes. La puerta tembló bajo un golpe más fuerte. Pedro contuvo la respiración, intentando no hacer ruido. La mujer se movió hacia la ventana lateral. Abrió un pequeño hueco en la madera y miró afuera. Sus ojos se agrandaron. «Son 3. Y están armados», susurró. Pedro buscó algo con lo que defenderse. Solo encontró una barra de hierro en el suelo. El pomo de la puerta comenzó a girar lentamente. La tensión se podía cortar con un cuchillo. De pronto la puerta cedió con un crujido. Una sombra entró, apuntando con una pistola. La mujer disparó primero. El eco retumbó dentro de la cabaña. El hombre cayó hacia atrás, fuera de la entrada. Los otros 2 respondieron con fuego. Las balas atravesaron la madera, astillándola. Pedro se lanzó al suelo para cubrirse. «Por detrás», gritó la mujer. Salieron por una trampilla oculta bajo una alfombra. Un túnel estrecho se abría bajo sus pies. El aire era pesado y polvoriento. Escuchaban pasos persiguiéndolos desde arriba. La mujer encendió una linterna. «Corre, no mires atrás», ordenó. El túnel parecía interminable. Cada paso resonaba como un eco hueco. Pedro respiraba con dificultad. Sentía que el aire se acababa. La mujer avanzaba sin detenerse. «¿A dónde lleva esto?», preguntó él. «A un lugar donde ellos no entran», respondió. La luz de la linterna revelaba paredes húmedas y viejas. El suelo estaba cubierto de charcos de agua turbia. Un ruido metálico sonó a lo lejos. Pedro se detuvo, inquieto. «Sigue», insistió ella. Un murmullo comenzó a crecer en la oscuridad. No parecía humano. El túnel se bifurcaba en 2 direcciones. La mujer eligió la izquierda sin dudar. Pedro miró hacia la derecha y vio un destello de luz. Dudó un segundo, pero decidió seguirla. El murmullo se transformó en un rugido bajo. Algo estaba detrás de ellos. Corrieron lo más rápido que pudieron. La linterna comenzó a parpadear. El rugido se hizo más cercano. Doblaron una esquina y vieron una puerta metálica. La mujer la abrió con una llave oxidada. La puerta se cerró con un golpe seco. Pedro se apoyó contra la pared, jadeando. El lugar era una especie de sótano abandonado. Había cajas apiladas y herramientas viejas. La mujer bloqueó la puerta con una viga. El rugido quedó amortiguado al otro lado. Pedro se acercó a una ventana pequeña. Afuera solo se veía un callejón oscuro. «Estamos en Lavapiés», dijo la mujer. Pedro frunció el ceño. «¿Cómo lo sabes?» «Conozco cada rincón de Madrid», respondió. Encendió una vela sobre una mesa. La luz reveló una pared cubierta de fotografías. Eran rostros tachados con tinta roja. Pedro reconoció a 2 de ellos. Eran de la cabaña. «Esto es una lista de objetivos», murmuró. La mujer lo miró con seriedad. «Y tú eres el siguiente». Pedro sintió un nudo en el estómago. «¿Por qué yo?». Ella suspiró. «Porque tienes algo que ellos temen». Pedro dio un paso atrás. «¿Qué cosa?», exigió saber. «La verdad», respondió ella con voz grave. Pedro se quedó en silencio. «No entiendo», dijo finalmente.
La mujer sacó un sobre arrugado de su bolsillo. «Esto estaba en tu apartamento». Pedro lo tomó con cuidado. Dentro había una fotografía antigua. En ella, Pedro aparecía de niño, junto a un hombre desconocido. Al fondo, un edificio en ruinas. «¿Qué es esto?», preguntó. «El origen de todo», dijo ella. Pedro sintió que la cabeza le daba vueltas. Intentó recordar aquel momento, pero no pudo. La mujer señaló la foto. «Ese hombre es la clave». Pedro miró más de cerca. Había algo inquietante en su mirada. «Él está muerto». «¿Verdad?», preguntó Pedro. Ella no contestó. Afuera, un motor se detuvo frente al callejón. Ambos se quedaron inmóviles. Pasos se acercaban a la puerta. El sonido de un arma cargándose rompió el silencio. Pedro miró a la mujer. «No hay más tiempo». La mujer apagó la vela de un soplido. La oscuridad los envolvió de inmediato. Los pasos en el callejón se detuvieron justo frente a la ventana. Pedro contuvo la respiración. Una sombra se proyectó en el cristal. El pomo de la puerta comenzó a moverse lentamente. La viga crujió bajo la presión. Pedro buscó algo para defenderse. Encontró un martillo oxidado. La mujer sacó su pistola y apuntó. Un golpe fuerte hizo temblar la puerta. El sonido de un teléfono sonó en el interior del callejón. Los pasos se alejaron unos metros. Un murmullo ininteligible se escuchó afuera. Luego, un silencio inquietante. Pedro y la mujer intercambiaron miradas. «No se han ido», susurró ella. La tensión se prolongó durante minutos. De repente, un golpe en la ventana hizo saltar el cristal. Un brazo armado intentó entrar. La mujer disparó sin dudar. Un grito desgarrador resonó en la noche. El brazo desapareció de inmediato. «Tenemos que salir ya», dijo Pedro. Ella asintió y guardó el arma. Salieron por la ventana rota. El callejón olía a humedad y basura. El aire nocturno estaba helado. No había rastro de los atacantes. Caminaban rápido, mirando a todas partes. La mujer parecía saber exactamente a dónde ir. «Hay un lugar seguro cerca», dijo. Las farolas parpadeaban débilmente. Un gato negro cruzó corriendo frente a ellos. Pedro sentía que alguien los observaba. Giró la cabeza varias veces, pero no vio nada. Doblaron una esquina y entraron en una calle más ancha. Una furgoneta blanca estaba estacionada al final. La mujer se detuvo de golpe. «Es la misma que vimos antes», susurró. Pedro tragó saliva. La puerta lateral de la furgoneta se abrió lentamente. Un hombre con máscara negra salió. Llevaba un fusil en las manos. «¡Corre!», gritó la mujer. Ambos se lanzaron hacia una puerta lateral. Lograron entrar antes de que el hombre disparara. Las balas impactaron en la madera, levantando astillas. Subieron unas escaleras estrechas. El ruido de botas los seguía de cerca. El edificio era viejo y crujía a cada paso. Llegaron a una puerta al final del pasillo. La mujer la abrió con otra llave. Dentro había un cuarto pequeño y oscuro. Cerró y bloqueó la puerta. Pedro se dejó caer en una silla. «¿Quiénes son?», preguntó. «No importa quiénes, sino lo que quieren», dijo ella. Encendió una lámpara de aceite. En la pared había un mapa de Madrid lleno de marcas rojas. Cada marca parecía señalar un ataque reciente. Pedro reconoció algunos lugares. «¿Esto es una red?», preguntó. La mujer asintió. «Y tú estás en medio de ella». Pedro se frotó la cara con las manos. «Esto no tiene sentido». «Lo tendrá pronto», dijo ella. Sacó una carpeta gruesa de un cajón. Dentro había documentos, fotos y nombres. Entre ellos, la cara de Pedro aparecía más de una vez. «Te han estado siguiendo durante años», explicó. Pedro sintió un escalofrío. Golpes resonaron en la puerta del pasillo. «Nos han encontrado otra vez». La mujer apagó la lámpara de inmediato. El pasillo se llenó de pasos apresurados. Pedro escuchó voces graves. Una ventana pequeña era la única salida. «Por ahí», dijo la mujer. Pedro dudó, pero ella lo empujó. Salieron a un tejado inclinado. El aire frío golpeó sus rostros. La ciudad se extendía en sombras y luces lejanas. Avanzaron agachados para no ser vistos. Desde abajo los hombres con máscaras buscaban. Un disparo resonó y una teja se rompió junto a Pedro. «Agáchate»,
gritó la mujer. Corrieron hacia una salida en el otro extremo. El tejado crujía peligrosamente. Saltaron a otro edificio. Pedro casi pierde el equilibrio. La mujer lo sostuvo del brazo. «No te detengas», dijo. Llegaron a una trampilla oxidada. La abrieron con esfuerzo. Descendieron a una habitación oscura. Olía a humedad y madera podrida. Cerraron la trampilla tras ellos. Por un momento todo quedó en silencio. La habitación estaba vacía salvo por una mesa. Encima había un teléfono antiguo. La mujer se acercó y levantó el auricular. No había tono. Pedro observaba las paredes llenas de grietas. Un sonido metálico resonó bajo el suelo. «¿Lo oíste?», preguntó. Ella asintió. El ruido se repitió, más fuerte. Algo se movía bajo las tablas. Pedro dio un paso atrás. La madera comenzó a hundirse. Una mano surgió de la oscuridad, luego otra. Un hombre salió arrastrándose. Llevaba una máscara de gas. En sus manos un cuchillo afilado. La mujer retrocedió. «No dispares, todavía», dijo. El hombre avanzó lentamente. Sus pasos eran pesados. Pedro sintió un sudor frío en la nuca. El cuchillo brilló bajo la tenue luz. «¿Quién eres?», gritó Pedro. El hombre no respondió. El hombre de la máscara de gas dio otro paso hacia ellos. La mujer apuntó con su pistola, sin bajar la mirada. Pedro notó que la respiración del intruso era pesada. El cuchillo se levantó lentamente. «Detente o disparo», gritó ella. El hombre no se detuvo. Un golpe seco resonó en el techo. Polvo cayó desde arriba. El intruso giró la cabeza, distraído. La mujer aprovechó y disparó. El impacto lo hizo tambalearse. Cayó de rodillas, pero no soltó el cuchillo. Pedro lo empujó con todas sus fuerzas. El hombre se desplomó sobre el suelo. Su máscara de gas se desprendió. Debajo había un rostro cubierto de cicatrices. Pedro sintió un escalofrío. La mujer revisó su pulso. «Está muerto», dijo en voz baja. Un nuevo ruido provenía del techo. «No estamos solos», añadió. Corrieron hacia una puerta lateral. El pasillo estaba oscuro y estrecho. Al final se escuchaban pasos apresurados. Pedro tragó saliva y siguió corriendo. El pasillo desembocaba en una escalera de caracol. Bajaron sin detenerse. El aire se volvía más húmedo y frío a cada paso. Llegaron a un sótano iluminado por bombillas colgantes. En el centro había una mesa metálica. Encima, planos y fotografías. Pedro reconoció su propia casa en una de ellas. «Esto es una base de vigilancia», murmuró. La mujer guardó algunos documentos en su bolso. Un motor comenzó a rugir en algún lugar cercano. «Vienen en coche», dijo ella. Buscaron una salida. Encontraron una puerta de acero. Estaba cerrada con un candado grueso. Pedro golpeó el candado con una barra. El metal resistió. La mujer encontró un cortafríos y lo usó. El candado cedió con un chasquido. Salieron a un túnel subterráneo. El suelo estaba cubierto de agua estancada. Avanzaron con cautela. Ecos de voces llegaban desde la entrada. Aceleraron el paso. Una luz débil apareció al fondo. «Ahí está la salida», dijo Pedro. La luz provenía de una rejilla en el techo. El aire fresco se filtraba a través de ella. La mujer buscó una escalera o acceso. Encontró una vieja estructura oxidada contra la pared. «Sube tú primero», dijo. Pedro comenzó a trepar. El metal se quejaba con cada movimiento. Abrió la rejilla con esfuerzo. Una calle silenciosa se desplegaba arriba. Ayudó a la mujer a subir. Apenas salieron, escucharon un motor acercarse. Una furgoneta negra dobló la esquina. Las luces los cegaron por un instante. «¡Corre!», gritó ella. Se lanzaron hacia un callejón lateral. Las ruedas chirriaron detrás de ellos. Pedro tropezó con una bolsa de basura. La mujer lo levantó de un tirón. Los gritos de los perseguidores resonaban. Doblaron varias esquinas sin rumbo. El aire les quemaba los pulmones. Finalmente, encontraron una puerta abierta. Entraron y cerraron de golpe. El silencio volvió, pero era frágil. «No podemos seguir así mucho tiempo», dijo Pedro. El lugar en el que se refugiaron parecía un taller abandonado. Herramientas oxidadas colgaban de las paredes. Había una radio vieja en una mesa. La mujer la encendió.
Un zumbido llenó el aire. Luego, una voz distorsionada habló. Objetivo avistado. Continúen la búsqueda. Pedro sintió un nudo en el estómago. Nos tienen localizados, dijo. Ella apagó la radio. Tenemos que desaparecer por completo. Abrió un cajón y sacó 2 linternas. Señaló una trampilla en el suelo. Bajemos antes de que lleguen. La trampilla daba a otro túnel, esta vez más estrecho y oscuro. Avanzaban casi a gatas. El aire era pesado y rancio. El sonido del agua goteando los acompañaba. De pronto escucharon voces detrás. Aceleraron todo lo que pudieron. La mujer sacó un spray de pintura. Marcó una flecha en la pared. Si nos separamos, sigue estas marcas, dijo. Pedro asintió, sintiendo la urgencia. El túnel desembocó en una sala más amplia. Había cajas apiladas en las esquinas. Algunas llevaban sellos militares. Pedro se acercó a una y la abrió. Dentro había municiones. La mujer revisó otra y encontró explosivos. Esto no es casualidad, murmuró. Un ruido metálico los interrumpió. La puerta del fondo se abrió bruscamente. 3 hombres armados entraron. Pedro y la mujer se cubrieron detrás de las cajas. Los hombres avanzaban, revisando cada rincón. El olor a pólvora llenó el aire. La mujer sacó su arma. Le entregó otra a Pedro. Solo dispara si es necesario, dijo. Uno de los hombres se acercó demasiado. La tensión era insoportable. El hombre levantó su fusil. Pedro apretó el gatillo por instinto. El disparo resonó en la sala. El atacante cayó al suelo. Los otros 2 comenzaron a disparar. Se cubrieron y respondieron el fuego. La sala se llenó de humo y gritos. Uno de los atacantes arrojó una granada. La mujer la tomó y la devolvió en un solo movimiento. La explosión sacudió el lugar. Cajas y polvo volaron por el aire. Los hombres restantes quedaron fuera de combate. Pedro respiraba agitado. «Tenemos que salir antes de que vengan más», dijo ella. Tomaron algunas armas y salieron por la puerta del fondo. El pasillo estaba iluminado por luces rojas intermitentes. Una sirena comenzó a sonar. «Han activado la alarma», murmuró Pedro. Corrieron sin mirar atrás. El pasillo desembocó en una salida lateral. Empujaron una puerta pesada y salieron a un muelle. El olor a mar era fuerte. Varias lanchas estaban amarradas. Eligieron una pequeña y rápida. La mujer encendió el motor. La lancha se alejó del muelle a toda velocidad. Detrás se escuchaban gritos y disparos. Las balas impactaban en el agua alrededor. Pedro se agachó para evitar ser alcanzado. El viento cortaba sus rostros. La ciudad quedaba atrás, envuelta en sombras. «No hemos terminado aún», dijo ella. Navegaron por el canal oscuro durante minutos. El sonido del motor resonaba entre las paredes de piedra. La mujer redujo la velocidad. «Hay un punto seguro más adelante», dijo. Pedro miró hacia atrás, asegurándose de que no los siguieran. El agua estaba tranquila, pero la tensión seguía. Llegaron a un pequeño embarcadero oculto. Amarraron la lancha y subieron unas escaleras de hierro. El lugar parecía abandonado. Sin embargo, luces débiles se filtraban desde una puerta. La mujer llamó con un patrón específico. La puerta se abrió lentamente. Un hombre mayor los recibió. «Sabía que vendrías», dijo, mirando a la mujer. Pedro frunció el ceño. «¿Quién es él?», preguntó. «Un viejo amigo. Y nuestro único aliado ahora», respondió ella. Entraron en una sala llena de mapas y radios. El hombre señaló un punto en el mapa. «Ahí es donde se esconde el líder», dijo. Pedro sintió que el final estaba cerca. La mujer asintió con determinación. «Es hora de terminar esto». Pedro tomó aire profundamente. El plan estaba en marcha. Pasaron horas revisando rutas y estrategias. El viejo les proporcionó armas y suministros. «Tendrán una sola oportunidad», advirtió. Pedro revisó su pistola con manos temblorosas. La mujer le dio una palmada en el hombro. «Confía en mí», dijo. Salieron al amanecer. El aire estaba frío y húmedo. Caminaban rápido, siguiendo un sendero estrecho. El silencio de la mañana era inquietante. Llegaron a un edificio abandonado en las afueras. Según el mapa, el líder estaba adentro. La mujer escuchó junto a la puerta.
Dentro se oían voces y risas. «Listo», murmuró Pedro. Forzaron la entrada y avanzaron en silencio. Los pasillos estaban llenos de cajas y bidones. El olor a gasolina era fuerte. Llegaron a una sala amplia. En el centro, un hombre alto y robusto los miraba. «Así que ustedes son el problema», dijo. La tensión llenó el aire. Pedro levantó su arma. El hombre sonrió con calma. «No saben en lo que se han metido». El líder levantó una mano y varios hombres armados aparecieron. Rodearon a Pedro y la mujer. «Rindan las armas», ordenó. Pedro dudó, pero la mujer negó con la cabeza. Un tiroteo estalló de inmediato. El ruido era ensordecedor. Pedro se cubrió detrás de una caja. La mujer disparaba con precisión. 2 hombres cayeron rápidamente. El líder se retiró hacia una puerta trasera. Pedro lo vio e intentó seguirlo. Un disparo rozó su hombro. El dolor fue agudo, pero siguió adelante. La mujer lo cubrió. Persiguieron al líder por un pasillo estrecho. El hombre corría con sorprendente agilidad. Salió a un patio exterior. Pedro y la mujer lo alcanzaron. «Se acabó», dijo ella, apuntando. El líder levantó las manos lentamente. «No entienden, hay algo más grande detrás de mí». Pedro frunció el ceño. «Explícate», exigió. El líder sonrió de forma inquietante. «Ya es demasiado tarde». Un sonido grave retumbó en la distancia. El suelo comenzó a vibrar. La mujer miró alrededor, buscando la fuente. Pedro notó una nube de polvo acercándose. Una serie de explosiones sacudió la zona. El líder aprovechó para escapar. Pedro intentó seguirlo, pero la mujer lo detuvo. «No, tenemos que salir ahora». Corrieron hacia la calle. Las explosiones derrumbaban partes del edificio. El humo llenó el aire. Tosían mientras avanzaban. El sonido de sirenas se acercaba. Varias figuras corrían en la dirección contraria. Pedro miró hacia atrás. El líder desaparecía entre el polvo. «No puede acabar así», dijo. La mujer lo miró con seriedad. «Esto apenas comienza». Se internaron en una calle lateral. El ruido de las sirenas quedó atrás. El sol apenas asomaba en el horizonte. Pedro sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que el verdadero enemigo aún estaba ahí afuera, y estaba dispuesto a enfrentarlo. Pedro avanzó por el túnel subterráneo con la linterna temblando en su mano. El eco de sus pasos parecía multiplicarse en la oscuridad. Cada gota de agua que caía desde el techo resonaba como un disparo lejano. El aire era espeso y cargado de humedad. Se detuvo al escuchar un murmullo ininteligible. Apagó la linterna y contuvo la respiración. Unas pisadas lentas se acercaban desde el fondo del túnel. Podía sentir cómo el suelo vibraba levemente bajo sus pies. Cerró los ojos para agudizar el oído. El murmullo se convirtió en una voz que pronunciaba su nombre. Pedro abrió la linterna de golpe, apuntando al frente. La luz reveló una silueta que se desvaneció como humo. El corazón le golpeó con fuerza, pero continuó caminando. El pasadizo se estrechaba cada vez más. Tuvo que agacharse para avanzar. Sus manos tocaron algo metálico y frío, incrustado en la pared. Era un anillo oxidado sujeto a una cadena. Lo arrancó y lo guardó en el bolsillo. Una corriente de aire helado le erizó la piel. Al final del túnel, una puerta de madera bloqueaba el paso. Intentó abrirla, pero estaba cerrada por dentro. Golpeó 3 veces sin obtener respuesta. Entonces alguien golpeó de vuelta, pero desde el otro lado. El sonido fue tan fuerte que retrocedió instintivamente. La puerta comenzó a abrirse lentamente, chirriando en la oscuridad. Pedro tragó saliva mientras la rendija de la puerta dejaba escapar un olor rancio. Una ráfaga de aire frío le golpeó el rostro. La linterna iluminó un pasillo estrecho cubierto de polvo. Dio un paso dentro, sintiendo cómo el suelo crujía bajo su peso. Las paredes estaban marcadas con símbolos extraños. Un goteo constante resonaba desde algún punto lejano. Cerró la puerta tras de sí, sintiendo que no había vuelta atrás. Avanzó lentamente, intentando no hacer ruido. Algo metálico tintineó a su derecha. Apuntó la linterna y vio una cadena colgando del techo. La cadena se movía sola, como empujada por una mano invisible.
El sudor le recorría la espalda a pesar del frío. Escuchó un susurro que le ordenaba: «Sigue adelante». Se giró bruscamente, pero no había nadie. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca. Pedro apretó los dientes y continuó. El pasillo desembocó en una sala circular. En el centro, una mesa de piedra cubierta de papeles antiguos. Sobre ellos, una lámpara encendida que parecía esperarle. Tomó uno de los papeles y leyó un nombre que lo hizo estremecerse. El suyo. El documento describía su llegada exacta a ese lugar. Incluso mencionaba el anillo que acababa de encontrar. Lo dejó caer y retrocedió, sintiendo que el suelo se movía. La lámpara parpadeó y se apagó. En la oscuridad total, alguien pronunció: «Estás justo donde debías estar». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Pedro. Encendió la linterna de inmediato, buscando a la voz. No había nadie, pero la sensación de estar vigilado era insoportable. Se acercó de nuevo a la mesa para inspeccionar los papeles. Encontró un mapa con líneas rojas que conectaban puntos por toda Madrid. Uno de esos puntos estaba marcado con un círculo, su propia casa. Sintió un nudo en el estómago. Entre los documentos había fotografías borrosas de él caminando por la calle. Algunas eran recientes, otras de años atrás. Todas tenían anotaciones escritas a mano. Un ruido seco resonó detrás de él. Giró y vio la puerta por la que había entrado cerrarse sola. Corrió hacia ella, pero estaba bloqueada. Golpeó con fuerza, sin obtener respuesta. La temperatura en la sala comenzó a descender rápidamente. Su respiración se volvió visible en el aire. Una sombra se deslizó por el suelo y se pegó a la pared. La sombra adoptó una forma humana. Pedro dio un paso atrás, tropezando con la mesa. La figura señaló uno de los papeles sin decir palabra. El papel mostraba la fecha de esa misma noche y la hora exacta. Era dentro de 5 minutos. El suelo vibró ligeramente, como si algo se acercara desde abajo. La sombra se desvaneció en el momento en que un golpe ensordecedor sacudió la sala. Pedro supo que debía encontrar otra salida antes de que fuera demasiado tarde. Pedro comenzó a buscar desesperadamente una salida alternativa. La linterna iluminó una pequeña abertura en la parte baja de la pared. Se agachó y descubrió que era un túnel estrecho, apenas lo suficientemente grande para arrastrarse. Introdujo la cabeza y sintió un aire húmedo y pesado. Un olor a moho le revolvió el estómago. Detrás de él, el golpe volvió a escucharse, esta vez más fuerte. Sin pensarlo 2 veces, se metió en el túnel. Avanzó lentamente, sintiendo el roce de las paredes contra sus hombros. La luz de la linterna rebotaba en las superficies irregulares. Algo se movió frente a él, apenas perceptible. Una rata pasó corriendo, desapareciendo en la oscuridad. Pedro siguió avanzando, ignorando el temblor en sus manos. El túnel descendía en espiral hacia algún lugar más profundo. Empezó a escuchar un murmullo de agua fluyendo. La humedad aumentó, empapando su ropa. Finalmente, el túnel desembocó en una cámara subterránea. En el centro, un pozo de agua cristalina reflejaba la luz de la linterna. En la superficie flotaba una caja metálica cerrada con candado. Se acercó y metió la mano en el agua fría para tomarla. La caja tenía grabados idénticos a los símbolos del pasillo. Un ruido sordo proveniente del túnel le hizo mirar atrás. Algo o alguien se arrastraba en su dirección. La respiración de Pedro se aceleró. Guardó la caja bajo el brazo y buscó otra salida. Al fondo, una escalerilla oxidada ascendía hacia la oscuridad. Subió la escalerilla con el corazón latiéndole en la garganta. Cada peldaño crujía peligrosamente bajo su peso. El aire se volvía más fresco a medida que ascendía. Escuchó el eco de pasos apresurados desde abajo. Llegó a una trampilla cubierta de tierra. Empujó con fuerza hasta que cedió, levantándola lo suficiente para asomar la cabeza. Salió a lo que parecía ser un patio interior abandonado. El lugar estaba cubierto de hierba alta y muebles rotos. El cielo nocturno se veía entre edificios antiguos. Se apartó de la trampilla justo antes de que algo golpeara desde abajo. La cerró rápidamente, colocando encima una piedra grande. Se tomó un momento para respirar, sujetando la caja contra su pecho. Observó el entorno buscando una salida a la calle.
Una puerta metálica oxidada parecía ser la única opción. Se acercó y empujó, pero estaba cerrada. Probó girar la manija varias veces sin éxito. Una sombra pasó fugazmente por la pared frente a él. Se giró, pero no había nadie. El viento trajo un susurro ininteligible que le heló la sangre. Decidió volver a intentar la puerta, esta vez golpeándola con fuerza. Un cerrojo cedió con un chasquido metálico. La puerta se abrió lentamente, revelando una calle estrecha y desierta. Salió, cerrándola tras de sí. El silencio de la noche era inquietante. Pedro comenzó a caminar, sin saber que lo seguían desde las sombras. Pedro aceleró el paso, intentando no volverse para mirar. Sus pasos resonaban en el pavimento húmedo, mezclándose con un eco que no era suyo. A cada esquina, su instinto le gritaba que estaba siendo vigilado. Pasó junto a una farola parpadeante que proyectaba su sombra distorsionada. El viento frío arrastraba papeles viejos por la calle. Al final del callejón divisó una pequeña tienda iluminada. El letrero decía «Abierto» en letras rojas intermitentes. Empujó la puerta y entró, buscando refugio. El interior estaba desordenado y olía a incienso. Tras el mostrador, una anciana de mirada penetrante lo observó en silencio. Pedro trató de sonreír, pero la tensión lo traicionó. La mujer bajó la vista hacia la caja que él llevaba. «Eso no debería estar aquí», murmuró en voz baja. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué sabe de esto?», preguntó, intentando mantener la calma. La mujer negó con la cabeza, como si hubiera cometido un grave error. Caminó hacia una cortina en el fondo y le hizo un gesto para que la siguiera. Pedro dudó, pero la curiosidad fue más fuerte. Tras la cortina había una pequeña sala iluminada por velas. En el centro, una mesa cubierta de símbolos dibujados a mano. La mujer colocó la caja sobre la mesa con cuidado. Murmuró palabras en un idioma que Pedro no reconoció. Una de las velas parpadeó con fuerza y casi se apagó. «Lo que llevas contigo está maldito», dijo finalmente. Pedro no supo si reír o salir corriendo. La anciana le pidió que se sentara y él obedeció con cautela. Sacó de un cajón un pequeño libro de tapas negras. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de ilustraciones extrañas. Entre ellas, Pedro reconoció el mismo símbolo que había visto en el pasillo. «Estos signos son parte de un pacto antiguo», explicó la mujer. Pedro tragó saliva intentando procesar lo que escuchaba. «La caja es la llave para abrir algo que no debe abrirse». La mujer lo miró con severidad. «Si ya te encontraron, no se detendrán hasta recuperarla». Pedro sintió un nudo en el estómago. «¿Quiénes son ellos?», preguntó. La anciana suspiró, evitando responder directamente. Se levantó y comenzó a trazar un círculo de sal alrededor de la mesa. El ambiente se volvió más pesado, como si el aire mismo vibrara. «Esta noche no puedes salir de aquí», dijo con firmeza. Pedro miró hacia la puerta, inseguro de querer quedarse. Un golpe seco resonó desde la calle. Las luces de la tienda parpadearon. «Ya están aquí», susurró la mujer. Pedro se levantó, buscando dónde esconderse. La anciana lo empujó hacia un armario viejo. «No hagas ruido, pase lo que pase». Cerró la puerta y todo quedó en penumbra. Pedro escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose lentamente. Una voz masculina llamó su nombre desde la oscuridad. Pedro contuvo la respiración dentro del armario. Los pasos se acercaban, pesados y lentos. Podía oír cómo el suelo de madera crujía bajo el peso del intruso. La anciana no dijo nada, pero un silencio denso llenó la sala. La voz volvió a pronunciar su nombre, esta vez más cerca. Pedro sintió un sudor frío recorrer su frente. Una mano golpeó suavemente la puerta del armario. «Sal, sé que estás ahí», dijo la voz. Pedro apretó los dientes intentando no moverse. De pronto escuchó un chasquido extraño, como metal contra metal. La anciana murmuró algo en su idioma desconocido. Un golpe seco resonó, seguido de un grito ahogado. Pedro sintió un estremecimiento recorrer el armario. Un silencio inquietante volvió a apoderarse del lugar. La puerta del armario se abrió lentamente. La anciana estaba de pie, respirando con dificultad. En su mano sostenía un cuchillo manchado. «No tenemos mucho tiempo», dijo con voz grave.
Pedro salió, aturdido por lo que acababa de suceder. En el suelo yacía un hombre, inconsciente o muerto. Su rostro estaba cubierto por una máscara oscura. «Ellos no son humanos del todo», susurró la anciana. Pedro miró la caja, aún sobre la mesa. La mujer la tomó y se la devolvió. «Ahora corres. Y no te detengas». Pedro salió a la calle con el corazón desbocado. La noche madrileña estaba más silenciosa de lo normal. No había coches, ni voces, ni el eco lejano de la ciudad. Solo un viento helado que parecía seguirlo a cada paso. Sostuvo la caja con fuerza contra su pecho. Miró hacia atrás. Ninguna señal de la anciana. En una esquina, una farola se apagó de golpe. La oscuridad lo envolvió durante unos segundos. Un susurro rozó su oído, aunque no había nadie cerca. «La llave debe abrirse, pronto», decía la voz. Pedro aceleró el paso, buscando una calle más iluminada. Encontró una plaza desierta, con una fuente apagada. El agua estancada reflejaba un cielo sin estrellas. Un movimiento en la superficie lo hizo retroceder. Algo emergió lentamente del agua. Era una figura delgada, vestida de negro, sin rostro visible. Pedro dio un paso atrás, tropezando con el borde de la fuente. La figura levantó una mano, señalándolo. Un frío punzante atravesó su cuerpo. Sintió que sus piernas querían moverse, pero no respondían. «Tu destino está sellado», susurró una voz en su cabeza. Un golpe de viento rompió el momento y la figura desapareció. Pedro cayó de rodillas, jadeando. La caja ardía entre sus manos como si estuviera viva. Sabía que ya no había marcha atrás. Pedro se levantó con dificultad, tambaleándose hacia una calle lateral. El eco de sus pasos resonaba como si alguien más caminara con él. Un coche negro apareció a lo lejos, avanzando lentamente. Las luces no estaban encendidas, pero podía sentir su presencia. Giró en otra esquina, intentando perderlo. El motor aceleró de repente. Pedro corrió, esquivando cubos de basura y paredes estrechas. La caja parecía cada vez más pesada. En un callejón sin salida, se vio obligado a detenerse. El coche frenó a pocos metros, bloqueando la salida. Dos hombres bajaron, ambos con máscaras oscuras. «Entrégala y no sufrirás», dijo uno con voz distorsionada. Pedro retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. No había salida posible. Uno de ellos avanzó, extendiendo la mano. Pedro dudó, pero recordó las palabras de la anciana. Abrió la caja lentamente. Una luz intensa estalló, cegando a todos. Los hombres gritaron y cayeron al suelo. Pedro sintió que la luz lo envolvía por completo. El sonido de la ciudad desapareció. Todo se volvió un vacío blanco, infinito. Escuchó su propio nombre, susurrado desde todas partes. La luz comenzó a apagarse y el frío volvió a su piel. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en Madrid.